repasando la plataforma que hablábamos hace un ratito de Patricia Bullrich, y con respecto a educación señalan que tienen una situación educativa que tenemos los argentinos marcada por el desorden. Y para hablar un poco de educación estamos en comunicación telefónica con Fabio Ketglas. Él es diputado nacional por la Unión Cívica Radical y es el referente en educación del equipo de Patricia Bullrich. Hola Fabio, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Buen día Lucía, buen día Jorge, un gusto conversar con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro, te agradecemos por atendernos. ¿En qué puntos o cuáles crees que son los puntos más críticos en este desorden de la educación que señalan ahí en el documento? Bueno, yo creo que hay que construir una nueva visión en relación a la cuestión educativa. En principio, salir de la agenda absolutamente coyunturalista del conflicto y tomar verdaderamente en cuenta de que Argentina debe revisar su sistema educativo, donde hay cosas que están muy bien, porque hay fundamentos legales e institucionales, hay una tradición educativa. En general, nuestras familias, aún en condiciones más vulnerables, saben que hay que mandar a los chicos a la escuela. Eso es un activo enorme. En el ADN nacional está el valor de la educación, pero lo cierto es que hay un conjunto de situaciones vinculadas a los saberes que se necesitan a la salida del sistema educativo, las tasas de deserción, inclusive el clima adentro de las instituciones educativas. Lo que nos pasa que muy fuerte y de difícil abordaje con los que están ya fuera del sistema educativo, y sabemos que para que ingresen al mercado de trabajo tendremos que reentrenarlos, atraerlos, etcétera. Todo esto tiene un montón de cuestiones. Si uno pone como eje estructurante la calidad, que yo creo que es el eje que hay que asumir, lo más importante para hacer es medir. Medir, porque medir nos va a poder determinar de esta generalidad dónde efectivamente estamos invirtiendo mal, dónde estamos invirtiendo bien, dónde tenemos que colaborar más entre los niveles institucionales, que una cantidad de cosas, pero medir creando una cultura, o sea, los sistemas educativos que funcionan muy muy bien, que nosotros nos admiramos por sus resultados, miden sistemáticamente, no miden con la pretensión de complicar a nadie, miden como mecanismo de aumentar la tasa de eficiencia en las formas en que interviene el sistema institucional, ¿no? Y nosotros precisamos hacer eso mucho, precisamos hacerlo con un consenso amplio, porque esta cultura no es producir una medición una vez y un título periodístico, ni mucho menos, sino tener insumos para el trabajo, porque tenemos un sistema en Argentina, hay más de 1 millón de docentes, hay una cantidad enorme de instituciones educativas en las condiciones más disímiles, etcétera, y nosotros tenemos que bajar la lupa para hacer intervenciones precisas sobre un montón de temas de agenda. La educación agraria es una cosa, la educación técnica es otra, el sistema medio es uno, la educación básica es otro, la universidad es otro. Y esas agendas, para decir, mejoramos la educación, que es algo como grande, se precisa construir una canasta de instrumentos muy grande, con una pertinencia adecuada. La Argentina es un país en crisis, nosotros no tenemos muchas chances de errar en esto. Y la pregunta del millón es que si queremos ser una mejor sociedad, tendremos que ser una sociedad más educada. Fabio, esta semana se conocieron los datos de la deserción escolar, se ubica en 9.3%, veníamos con números realmente preocupantes, ¿no? Con un 24,4% en 2018, un 15,1% en 2022. ¿Qué análisis haces al respecto? Si eso tiene que ver con la salida de la pandemia. Con eso, con la eficacia de los planes Progresar, ¿no? Muchas cosas han incidido y en ese sentido, pero ese es un dato también hay que bajarle la lupa, porque nuestro éxito no es que por supuesto que el primer paso es que los chicos y adolescentes permanezcan en el sistema, pero tienen que permanecer en el sistema para aprender. O sea, no es una prueba de permanencia la educación. Y si después resulta que solo 13 de cada 100 chicos que ingresan al primario, al terminar el secundario, tienen los contenidos que nosotros esperamos que tengan, o sea, porque el sistema educativo no debe derivar en ser una forma de guardería que le resuelve la logística a la familia. Es un sistema que hemos construido para que las personas adquieran el conjunto de habilidades, competencias y saberes para desenvolverse en el mundo. Si nosotros perdemos ese eje y lo transformamos en un lugar solamente de permanencia, cometemos un error. Ahora, ¿es mejor que estén adentro que no estén? Desde ya.
porque no hay ninguna posibilidad de trabajar cuando se te va el chico, ¿no? Entonces, ahora, nosotros ahí tenemos que pensar mucho, porque yo vi el informe, ¿no? Pero una buena pregunta es, claro, como para darte la beca vos te tenés que quedar, entonces capaz que vos te quedás solo por obtener la beca. Claro. Y bueno, y ahí estamos en un problema, porque nosotros lo que queremos, y tenemos que trabajarlo, esto tenemos que trabajarlo, sobre cuáles son las preferencias de los jóvenes, cuál es el nivel de distancia que hay en términos de expectativas formativas entre los jóvenes, entre lo que esperan recibir de la escuela para desenvolverse en este mundo y lo que la escuela les da. Lo mismo con los docentes. Nosotros, esta transformación de la que yo hablo, ocurre con los docentes. No hay ningún ministro en un escritorio que pueda transformar el sistema educativo argentino. Y para eso vamos a tener que jerarquizar los docentes argentinos hoy desarrollan su actividad en un contexto muy hostil, porque no es lo mismo enseñar en un país donde el 40% de la gente es pobre que no. Entonces, en una sociedad absolutamente irritada, con desánimo, etcétera, y eso nosotros a veces pensamos que no impacta en los niños o en los adolescentes, y impacta y mucho. Entonces, esta visión está bueno que los chicos permanezcan en la escuela media, está muy bueno. ¿Qué queremos que los chicos adquieran en esos años, que son años claves de su vida en términos de capacidad? Para el hoy, ¿no? Para la cultura del hoy, para el entorno tecnológico del hoy, para el modelo de relaciones sociales del hoy, etcétera, ¿no? Porque nosotros, ¿qué queremos cuando dejamos a nuestro hijo en la escuela? Que sea un lugar seguro y un lugar donde como decíamos, es muy modesto, donde los preparen para la vida que van a tener que vivir. Eso está cargado de incertidumbre, pero hay algunas cosas que sabemos que es mejor que ocurran en un contexto escolar, en términos formativos, y a esas cosas tenemos que apuntar. Sí, de hecho el informe, apoyando un poco lo que vos decías al principio de la falta de medición, el informe que hizo el Observatorio de Argentinos por la Educación con Fundación Éforo, señala esto, que cayó, digamos, la deserción, pero que la información educativa está muy fragmentada y que es difícil, digamos, trazar una trayectoria. Es como, bueno, fueron todos a la escuela, pero después no se sabe qué pasa durante el año. ¿Hay forma de ir midiendo esto, digamos, de hacer un seguimiento casi diario, digamos? Hay forma, y lo esencial es decirle a la sociedad argentina que hay una nueva visión, que valora la tarea de los docentes, que cree que lo de la educación es central, no como una respuesta, no como un cliché, sino que cuál es la promesa implícita de la educación, ¿no? O sea, pero pensemos no en términos burocráticos, es que uno a través de la educación puede ser mejor. O sea, cuando uno afina su oído y aprende música, es mejor. Cuando uno no era bilingüe y pasa a ser bilingüe y tiene un instrumento más para comunicarse con el mundo, es mejor, etcétera. La promesa tan deseable, digamos, de que somos mejorables, digamos, como persona, como grupos, como sociedad. Pero Fabio, a ver, la pregunta también tiene que ver, y ahí digamos, le voy a decir al hueso, ¿no? O sea, ¿y qué pasa con los gremios? ¿Qué pasa con los Baradel? ¿Qué pasa con los ADEMI, que esta semana llevaron adelante el 14º paro? ¿Qué pasa con estas situaciones que de alguna u otra manera atentan contra la calidad educativa? No quiero ser naif yo, no quiero ser naif, no quiero que se me tome, pero yo creo que el 99% de las personas de los gremios que también quieren que la educación sea mejor, que funcione mejor, y ellos creen, seguramente muchos creen que hay algo lo suficientemente irritable que justifica un paro y yo puedo tener una opinión divergente. Nosotros vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley para que declare a la educación servicio esencial. Bien. Y en esa condición de esencialidad hay un montón de cuestiones, no solo vinculadas a la posibilidad de parar o no parar, sino a las condiciones materiales de desenvolvimiento del servicio, etcétera. Porque creemos que así como existe el derecho a la protesta en una sociedad pluralista, etcétera, nosotros no podemos lesionar sistemáticamente el derecho de los niños a educarse. Y me parece que tiene que ser un punto, esa discusión tiene que ser un punto de referencia nuestro como sociedad. Tiene que ser una discusión honesta, porque de verdad es que hay muchos docentes que ganan menos de lo que deberían, por supuesto, que las condiciones de trabajo no son ideales, pero nosotros tenemos que ser socios en la recuperación de eso. La pregunta, esta metodología de sistemática conflictividad no ha mejorado ni las condiciones de trabajo, ni la educación, ni nada. Entonces es evidente que por ahí no va. Entonces quizás yo propongo, si podemos construir una alianza
familias, organizaciones no gubernamentales, empresas, etcétera, de poner en valor el rol de educar, del educador, de esta forma de ver el mundo optimista, que significa que podemos mejorarnos, etcétera. Quizás podemos encontrar soluciones que no necesiten que unos y otros nos lesionemos. Sí, me quedo también con esta cuestión de revalorizar también un poco al docente que da, digamos, que educa en situaciones a veces que, bueno, la mayoría de las veces que no son ideales, en esto que vos decías antes, somos un país en crisis. Por supuesto, educan en un contexto de crisis, educan. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, nosotros hay una consideración social extendida a favor, y yo estoy totalmente a favor, de la inclusión de las personas que tienen características diferentes, etcétera. Pero nosotros le damos herramientas a nuestros docentes para que puedan gestionar esas circunstancias. Sí. Han aprendido, eso no es algo que uno se ducha y naturalmente cuando se moja lo incorpora. O sea, entonces nosotros tenemos que apoyar a nuestros docentes, apoyar a nuestro sistema, defender la educación significa todo eso. Y también hay que decir la verdad, como el mismo mensaje que tenemos que dar a quienes estudian, y también ser más exigentes, o sea, apoyar y a su vez exigir que funcionemos mejor esta doble vía, ¿no? Y con los jóvenes y los adolescentes decirles también que para aprender, para desarrollarse, para crecer en autoestima, se precisa el aporte de ellos, o sea, no se estudia análisis matemático 1 de a ratitos, digamos, se precisa un esfuerzo, no se aprende un idioma tan fácilmente, etcétera. Bueno, pero tiene que haber un mensaje claro. Al final del camino eso nos hace mejores. Te hago por lo menos la última de mi parte. Digamos, vos recién destacabas la importancia de que hasta los sectores más vulnerables saben que tienen que mandar a los chicos a la escuela, y esto forma parte de la gratuidad en algún punto de la escuela, y Javier Milei vino a instalar como esta cuestión de los vouchers educativos. Quería conocer tu mirada y la mirada de Juntos por el Cambio al respecto. No, espérate, viste que los vouchers es como discutir, o sea, recién hablamos de la calidad educativa, las condiciones de egreso. Los vouchers es solo discutir el financiamiento de la educación, que es como un puntito de todo el mundo de la discusión. Y voy a hacerte un comentario, y con esto no quiero ser sarcástico, pero en Argentina hay miles de localidades que tienen una sola escuela. Sí. ¿Qué hacen con los vouchers? Un avioncito. Entonces, me parece que habla de un gran desconocimiento, ¿no? Un gran desconocimiento. Yo le diría a todos los habitantes de la Argentina que tienen una sola escuela, un solo secundario, un solo primario, que escuchen esto. ¿Qué haces con los vouchers ahí? Entonces, la Argentina tiene un sistema, tiene una tradición. Para nosotros es importante la educación pública, que hay que mejorarla. Estamos orgullosos de un sistema pluralista como el que tenemos, donde distintas colectividades, creo, han podido tener su oferta educativa en el marco de leyes muy generosas en ese sentido, y pongamos la discusión donde tenemos que poner. Y Argentina tiene que mejorar las condiciones de inversión educativa, de control, etcétera, sin lugar a dudas. Pero el debate argentino real es cómo proveemos más y mejor educación. Como última pregunta, Fabio, cuando Patricia Bullrich te propuso ser el referente a nivel educación, ¿te dijo que seas el próximo ministro? No, en absoluto, En absoluto no. Así que trabajaremos para que Patricia Bullrich ingrese al balotaje y gane la elección, y con eso nos vamos por satisfechos cumpliendo esta responsabilidad. Fabio, te agradecemos un montón este rato con nosotros y seguramente seguiremos charlando. Un abrazo grande, ha sido un gusto conversar con ustedes. Por favor, el gusto fue nuestro. Pasaba Fabio Ketlas, referente en educación del equipo de Patricia Bullrich y diputado nacional por la Unión Cívica Radical, por Mañana Sí.